Buenos días, mi nombre es Camilo Izaza de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Me desempeño como gerente del proyecto Negociatón, del cual les voy a hablar hoy de manera detallada, teniendo en cuenta que ya nos hemos reunido con muchas de las entidades beneficiarias de este proyecto y que hemos invitado a muchas de las entidades a que vengan a la agencia durante el último mes de julio a hacer esta exploración de la Negociatón. Con las que todavía no hemos podido hacer la exploración, hoy vamos a contarles sobre la Negociatón y al final de este video, la idea es que ustedes queden con una inquietud sobre la Negociatón y que nos puedan contestar si sobre los procesos que la entidad que ustedes representan está en la Negociatón, en esos procesos hay ánimo de negociación. Empecemos pues. La Negociatón nació de una preocupación del Gobierno Nacional, en especial de nuestro director general, del presidente de la República y del Consejo de Ministros en cuanto a la cantidad de procesos entre entidades públicas del orden nacional. Nosotros empezamos a analizar los números y nos dimos cuenta que hay más de 1.500 procesos en este momento en curso. Al finalizar el año pasado eran 1.413 procesos, pero ya van en más o menos 1.500. Si contamos un escenario de algo así como 400.000 procesos contra la nación, de ellos hay más o menos 1.500 que son entre entidades públicas del orden nacional. Estos procesos, digamos que nos dan a entender que hay algún problema en cuanto a la coordinación y a la colaboración armónica entre entidades públicas, y por esa razón empezamos el proyecto de la Negociatón, porque estamos convencidos que las entidades públicas no deben tener procesos entre sí, deben arreglar sus diferencias de la forma más amistosa. Estos procesos, que son 1.500, representan algo así como 3,5 billones de pesos en pretensiones. Escogimos de ellos los 208 procesos que fueran superiores a 1.000 millones de pesos. Estos procesos representan un valor de 3,4 billones de pesos. Esto quiere decir que los otros procesos, 1.300 procesos, pueden representar algo similar a 100.000 millones de pesos en pretensiones. No quiere decir que sean bajas, pero lo que sí para nosotros es importante es que vamos a poner todos nuestros recursos en arreglar los que tienen las pretensiones más altas. Entonces, escogimos 208 procesos superiores a 1.000 millones de pesos que dentro de la cantidad de procesos interadministrativos representan el 97% de las pretensiones. Lo que les proponemos es la aplicación de herramientas de solución de controversias basadas en negociación estructurada. Hay muchas formas de negociar. Podemos negociar un permiso con los hijos, podemos negociar las vacaciones con la pareja, podemos negociar un incremento del sueldo con el jefe, y de estas todas son formas de negociar, pero lo que estamos hablando hoy aquí es de una negociación estructurada a través de alguna de las metodologías existentes de negociación, como en este caso nosotros escogimos el Canvas de la negociación. El Canvas de la negociación es una herramienta que recoge buena parte de las teorías de negociación de las diferentes escuelas de negociación y tiene herramientas de muy fácil uso para quienes queremos aplicarlas, y en especial para la preparación de las negociaciones. Lo más importante para una negociación no es necesariamente el momento de la mesa de negociación. Lo más importante parece ser es el momento de la preparación de la negociación, que me va a permitir ser muy certero, cuidadoso, razonable en la mesa de negociación. El Canvas de la negociación trae, por ejemplo, aspectos como la negociación basada en intereses. Usualmente los negociadores creemos que debemos tener muy claro cuál es nuestro resultado, lo cual es cierto, cuál es nuestro resultado deseado, pero no solamente en el resultado deseado está el quid de la negociación. También es importante revisar los intereses que hay en la negociación. La mejor forma para pintar el tema de los intereses en una negociación es el ejemplo de las naranjas.
dos hermanas o hermanos están peleando por unas naranjas en la casa, que están en la cocina. Uno de los hermanos dice, esas naranjas son mías, y el otro dice, no, esas naranjas son mías. Esas naranjas las compraron mis papás, esas naranjas las compraron mis papás. ¿A ustedes les parecerá que esta es una conversación pueril? Pues no lo es. Muchas veces en las negociaciones corporativas y de gobierno, ese es el tipo de negociaciones y de conversaciones que hay, negociaciones basadas en las posiciones. Hay una forma de cambiarlo a las negociaciones basadas en los intereses. Las negociaciones basadas en las posiciones se quedan en eso y es como dos paredes que se estrellan. Nos dirían que para solucionar lo de las naranjas, si hay 4 naranjas, podríamos decir que ellos podrían acudir a la solución salomónica, que es 2 naranjas para uno y 2 naranjas para otro, lo cual uno podría decir que está bien porque al menos no genera pelea y hay paz y se acaba el conflicto, pero no necesariamente es la mejor manera de solucionarlo. Si indagamos por los intereses, vamos a llegar a una mejor manera. Si una de las dos partes le pregunta a la otra, ¿y usted para qué necesita las naranjas? Y el otro le dice, yo necesito las naranjas porque voy a salir a correr y cuando vuelva quiero exprimir un jugo recién exprimido de naranja. Y el otro le pregunta, ¿y usted para qué la necesita? Porque voy a hacer una torta de naranja y necesito la ralladura para encima, para la cubierta. Si ustedes se dan cuenta, solamente con preguntar para qué necesita la otra parte lo que en teoría necesita, se lograría en este caso que las dos partes queden con el 100% de utilidad. Una de las partes queda con el 100% del jugo de 4 naranjas, la otra parte queda con el 100% de la ralladura de 4 naranjas y para completar se genera un valor adicional y es que sobra la fibra. Esto es solo para decirles, es muy importante acudir a las teorías y a las metodologías de negociación porque por ejemplo, hacer preguntas, salen soluciones magníficas como esta en donde la utilidad para las dos partes es del 100%. Pero esto solamente era un ejemplo para contarles lo que trae el canvas de la negociación y las teorías de la negociación. El caso es que si ustedes deciden entrar en la negociatón, nosotros vamos a facilitarles a ustedes el aspecto metodológico, vamos a prepararlos, vamos a ayudarles a que acojan esta metodología y a que se preparen de esta manera para las negociaciones. La agencia entonces actuará, además de como facilitadora metodológica, también lo hará como facilitadora en la mesa de negociación, una especie de mediación. Nosotros estaremos ahí para proponer soluciones de acuerdo, para revisar los aspectos jurídicos de las fórmulas de acuerdo que se quieran proponer. Estaremos ahí también para ayudarle a las partes a arbitrar las diferencias cuando se salgan las negociaciones de las manos, que a veces ocurre, no es una cosa que ocurre en una realidad distinta a la corporativa y a la gubernamental. Nosotros como seres humanos tenemos emociones y a veces se nos pueden salir las negociaciones de las manos. Entonces la agencia estará ahí para facilitar. Si ustedes deciden entrar a la negociación, al proceso de negociatón, vamos a hacer un análisis para cada uno de los casos conjuntamente con las partes, por separado. Obviamente, como verán, se hará el análisis jurídico del litigio, en donde revisaremos los temas de caducidad, revisaremos las piezas procesales, revisaremos el expediente, las decisiones del comité de conciliación. Pero también hay una parte muy importante que revisaremos con cada una de las partes y es lo que ya hemos llamado el análisis del negocio, que es la historia, los incentivos y el contexto. A veces pasa que detrás de los procesos judiciales hay mucho más que sencillamente una disputa jurídica. Puede haber a veces un problema entre dos entidades públicas, entre los directivos de las entidades públicas, lo que sea, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. O también puede haber incentivos económicos que necesitamos saberlos también para hacer el análisis técnico y financiero. Todo este análisis lo tenemos que tener claro para el momento de sentarnos a la mesa, porque cuando se llega a la mesa de negociación, esos asuntos emergen y es necesario estar preparados para poderlos abordar y tramitar correctamente en la mesa de negociación. Finalmente, uno de los análisis que haremos es el análisis de las responsabilidades. No es un secreto que los acuerdos directos para terminar procesos judiciales, cuando una de las partes es una entidad pública y más aún cuando dos de ellas lo son, puede ser revisado
por los organismos de control y en especial en la responsabilidad fiscal. Por esta razón haremos un análisis conjunto para ir blindando poco a poco que vamos avanzando en el proceso, ir blindándolo para que de cara a un tercero descontextualizado, como puede llegar a ser un auditor o como puede llegar a ser alguien que abra un expediente de este estilo, pues que el proceso esté blindado para que no haya posibilidades de encontrar responsabilidades de ningún tipo. Igualmente para cada caso haremos una exploración presencial, que este video en buena parte corresponde a esa exploración presencial. Queremos con ustedes que ustedes revisen hacia su interior sus procesos y que revisen si podemos entrar en la negociación. Posteriormente, si las partes en el mismo litigio expresan su ánimo de negociar, vamos a hacer una preparación de cada una de las partes. Las partes se reunirán por separado con la agencia, con nosotros, con los facilitadores, para que podamos desmenuzar el caso, entregarles las herramientas que ustedes necesitan y que se vayan a preparar el caso. Al preparar el caso es fundamental correr escenarios, correr modelaciones, hacerse las preguntas que toca hacerse, hacer una prospectiva de las preguntas que uno le podría hacer a la otra parte para que uno tenga, así como vieron en el canvas de la negociación, la suficiente información, contexto, ideas, argumentos, tanto de mi posición como de la otra parte. En ese momento lo haremos cuando ya nos sentemos con ustedes a hacer la preparación. Luego haremos una exploración presencial con las dos partes, en donde sencillamente haremos el inicio de las conversaciones y se fijarán las reglas de la negociación. En ese caso, es cuando nosotros le pedimos a las partes, nosotros agencia le pedimos a las partes que nos den las mayores facultades para poder facilitar la mesa, mayores facultades como por ejemplo interrumpir la negociación, de pronto solicitarle a una de las partes que haga silencio, de pronto suspender la negociación para otro momento porque se necesita más tiempo o porque de pronto los ánimos están caldeados, lo que sea, es lo que les vamos a pedir cuando empecemos la negociación. Luego sí vendrán las reuniones ya de negociación sobre el fondo de la negociación. En este caso tendremos una o varias, usualmente varias reuniones, y vale decir que varias porque muchas veces pasa que llegamos a preacuerdos que deben ser llevados a los comités de conciliación para volver a la mesa y seguir con el proceso de negociación, o porque también se necesita ir a hacer indagaciones técnicas, indagaciones de la intención de la entidad por negociar. El caso es que luego de que hayamos logrado terminar las negociaciones, pues la idea es llegar a un acuerdo, pero antes, cuando empezamos las negociaciones, es importante que les planteamos la idea de que se pueda suspender el proceso de común acuerdo por las dos partes. Las dos partes le solicitan al juez que se suspenda el proceso para que no vaya a haber ninguna sorpresa procesal mientras extraprocesalmente estamos negociando. La agencia, si está de acuerdo con lo que las partes están negociando, asistirá a los comités de conciliación si ustedes nos quieren invitar y para, digamos, no solamente expresar nuestro apoyo a la negociación con nuestra facilitación, sino también comprometiendo la responsabilidad de la agencia en los comités de conciliación si es que ustedes así lo necesitan. Finalmente, si se logra la suscripción del acuerdo, la agencia va a hacer un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Si no hay acuerdo, se podría acudir a una amigable composición en los casos que es procedente. Y luego, después de la solución extraprocesal a la que se haya llegado, no importa cuál haya sido, esta solución hay que llevarla, hacerla relevante en el proceso judicial. Esto se puede hacer a través de uno de tres vehículos procesales: el desistimiento mutuo, la transacción o la conciliación judicial. A uno le parecería que el más seguro de todos es la conciliación judicial porque está, digamos que se hace por parte del juez un análisis, un control de legalidad de lo acordado, y además porque también la Procuraduría podría estar presente para hacer también su propio control. Pero no necesariamente tiene que ser la conciliación el vehículo procesal. La transacción y el desistimiento mutuo también son vehículos posibles y según el caso revisaremos conjuntamente con las partes cuál es el mejor y el más relevante
para lograr la terminación del proceso. Adicionalmente al aspecto puntual de cada uno de los procesos, hemos nosotros avanzado también con la Presidencia de la República en que nos han dado la instrucción de que todos los líderes de las entidades públicas entren en el proceso de la negociatón, exploren la posibilidad de poder terminar los procesos judiciales. Con el Ministerio de Hacienda también hemos avanzado en y se avanzó, por cierto, gracias al plan de desarrollo que en el artículo 53 del nuevo plan de desarrollo establece que las conciliaciones y las sentencias se pueden pagar a través de la emisión de bonos de deuda pública. Esto es una muy buena noticia para la negociatón, porque cuando hagamos acuerdos que impliquen erogaciones presupuestales, pues vamos a poder pagar o hacer acuerdos de pago a través de emisión de bonos de deuda pública, que es muy distinto a estar pagando los altísimos intereses del 30 o el 30 y tanto % efectivo anual contra intereses en bonos de deuda pública que generalmente no superan el 5%. Y finalmente, con la Contraloría y la Procuraduría hemos avanzado de la mano de tanto del vicecontralor como del procurador para la conciliación administrativa, quienes nos dejaron un mensaje muy claro de que si hacemos las cosas de la manera correcta, si aplicamos los debidos controles, si aplicamos el merecido análisis jurídico, un merecido análisis de costo-beneficio en cuanto a la terminación de los procesos, pues no va a haber ningún problema y no va a tener que haber ninguna responsabilidad. Digamos, ellos estuvieron presentes en la última ronda de negociación que hicimos el 8 de mayo pasado, y nos dejaron este mensaje, nos dieron la tranquilidad de que en este momento está, digamos que, las suficientes herramientas en el ordenamiento jurídico para poder asumir la responsabilidad de terminar estos procesos judiciales. En esta última ronda de negociación, donde ellos estuvieron presentes, hubo 12 entidades negociando, se llegaron a 3 principios de acuerdo por 54.000 millones de pesos. 5 de las negociaciones quedaron suspendidas con pretensiones que ascienden a los 120.000 millones de pesos. Hubo más de 100 asistentes en el evento y tendremos la segunda ronda de negociación comunal, en la que todos ustedes están muy invitados para que nos acompañen con sus procesos, pero muy importante, antes de asistir a las negociaciones es muy importante que cuadremos la preparación de las negociaciones y que ustedes vengan a la agencia a hacer esta preparación de la mano de nosotros. Esa segunda ronda será el 3 de septiembre en la escuela de la DIAN, en el auditorio Low Mutra. Les pido que nos cuenten si en sus procesos, al revisar sus procesos, hay ánimo de negociar, hay ánimo de sentarse con la otra parte a negociar, y si sí lo hay, de inmediato nos contacten para empezar la preparación de las negociaciones que ojalá sea el próximo 3 de septiembre. No es más por hoy y les agradezco mucho su atención. De verdad esperamos su llamada o su correo a nuestro número 255-8955, extensión 508, o al correo camilo.izaza@defensajurídica.gov.co. Muchas gracias y feliz semana.